A lo largo de los milenios, hemos visto el ascenso y la caída de naciones poderosas. Babilonia, Persia, Grecia, Roma, todas brillaron como soles en su tiempo, pero finalmente se apagaron. Cada imperio marcó la historia con guerras, conquistas y construcciones majestuosas, dejando ruinas que hoy visitamos como simples recuerdos del pasado. Sin embargo, existe un pueblo que, a pesar de ser pequeño en número, ha sobrevivido a los siglos, desafiando las leyes de la historia. Ese pueblo es Israel. Desde las antiguas palabras de los profetas, escritas hace miles de años, hasta los titulares actuales que vemos en las noticias, Israel siempre ha estado en el centro de la atención mundial. Es como si la historia entera girara, en parte, alrededor de esta nación diminuta, pero llena de misterio y significado. Hay una promesa que ni el paso del tiempo, ni las guerras, ni el exilio, han logrado borrar: la futura restauración de Israel y su conversión al Mesías que una vez rechazaron. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿es esta idea solo un mito religioso, una esperanza que algunos han inventado para consolarse, o este acaso es la pieza más importante del gran rompecabezas de la historia humana? La Biblia afirma algo extraordinario: que Israel, disperso entre las naciones por siglos, volvería a su tierra, que sus ciudades en ruinas serían reconstruidas, que los desiertos secos se convertirían en campos fértiles, y que un día, desde Jerusalén, un rey traería paz y justicia a toda la tierra. Y nosotros debemos preguntarnos: ¿estamos viendo estas profecías cumplirse delante de nuestros propios ojos? Podría ser que algunas ya hayan comenzado en silencio, mientras otras están a punto de desatarse. ¿Qué revelan los acontecimientos actuales en Medio Oriente sobre el futuro de Israel? Querido amigo que me escuchas, te invito a emprender un viaje fascinante por las Escrituras, por la historia y por las señales de nuestro tiempo. Juntos descubriremos el misterio de la restauración final de Israel. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Crees que Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque este tema puede cambiar la forma en que entiendes el plan de Dios para toda la humanidad. Ahora bien, la restauración de Israel y su conversión a Jesucristo no es un simple capítulo aislado de la Biblia. Es uno de los eventos más trascendentales del calendario profético divino. Desde los primeros libros del Antiguo Testamento hasta las visiones apocalípticas del último libro, Dios ha repetido una y otra vez que su pacto con Israel jamás fue cancelado. Existe un día glorioso que está por venir, un momento en el que los ojos del pueblo judío, hoy cegados espiritualmente, se abrirán para reconocer a aquel a quien rechazaron y entregaron. Durante siglos, el pueblo de Israel ha vivido bajo una especie de ceguera espiritual. El Mesías vino a ellos, nació entre ellos, sanó a sus enfermos, liberó a los oprimidos, cumplió cada profecía, pero aún así fue rechazado. Fue entregado a manos extranjeras, condenado de forma injusta y crucificado. Peor aún, hasta el día de hoy, muchos de los líderes religiosos judíos mantienen enseñanzas que deshonran el nombre de Jesús. En ciertos escritos rabínicos, se le calumnia, diciendo que fue hijo ilegítimo, que practicaba la magia, o que murió como un blasfemo. Para gran parte del judaísmo tradicional, Jesús no es el Mesías verdadero, sino un impostor. Pero esto, aunque suene doloroso, no tomó a Dios por sorpresa. Era parte del plan. El apóstol Pablo lo explicó en Romanos 11 y 25, donde habla de un misterio. Una parte del pueblo de Israel fue endurecida en su corazón, pero solo de manera parcial y temporal, hasta que se complete el número de los gentiles que deben recibir el Evangelio. Esto nos revela algo profundo: el rechazo de Israel al Mesías no es definitivo. Fue una pausa estratégica. Dios permitió que su pueblo no viera claramente a Jesús, para que el mensaje de salvación llegara primero a las naciones. La incredulidad de Israel abrió las puertas para que el Evangelio se extendiera a todos los pueblos. Pero este endurecimiento no durará para siempre. Existe un límite en el tiempo profético. Cuando se complete la llamada plenitud de los gentiles, es decir, cuando Dios haya alcanzado el número determinado de personas de las naciones no judías, Dios retomará su trato especial con Israel. Ese será el comienzo de una nueva etapa profética. Sin embargo, antes de que Israel como nación regrese de todo corazón a su Mesías, hay acontecimientos que todavía deben cumplirse. Hoy en día,
La mayoría de los judíos sigue esperando a un Mesías, pero no a Jesús. Ellos esperan a un líder político, nacionalista y religioso que traerá paz, restaurará el prestigio de Israel, reconstruirá el tercer templo en Jerusalén y reiniciará los sacrificios antiguos según la ley de Moisés. Para muchos judíos ortodoxos, ese futuro Mesías será un hombre sabio, justo, capaz de unir a su pueblo, derrotar a sus enemigos y establecer una era de prosperidad. Pero lo que no saben es que ese líder que anhelan vendrá exactamente como ellos lo imaginan, pero no será enviado por Dios. La Biblia advierte que ese hombre será, en realidad, el mayor engaño en la historia de la humanidad. Será el anticristo, el inicuo, el hijo de perdición. Llegará como un pacificador, con carisma diplomático y apariencia de justicia. Firmará un pacto de paz con Israel, permitiéndoles reconstruir su templo y reiniciar sus sacrificios, pero todo será una trampa. Lo que comenzará como un aparente cumplimiento de promesas terminará en traición demoníaca. El profeta Daniel ya lo había anunciado con exactitud sorprendente. En el capítulo 9, versículo 27, está escrito: por una semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y en el templo colocará la abominación desoladora. En este lenguaje profético, una semana equivale a 7 años. Es decir, este pacto de paz durará solo 3 años y medio antes de que el anticristo revele su verdadera naturaleza. A la mitad del periodo, profanará el templo, detendrá toda forma de adoración y exigirá ser adorado como Dios. Ese será el punto de quiebre. Cuando el anticristo rompa ese pacto y profane el templo, comenzará un tiempo de oscuridad nunca antes visto en la historia. Jesús lo describió en Mateo 24 y 21, con palabras estremecedoras. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Israel, que al principio lo habrá recibido como un líder de paz, se dará cuenta de que ha sido terriblemente engañado. Aquello que creyeron ser el cumplimiento de su esperanza mesiánica, se transformará en horror. El templo que tanto anhelaban ver reconstruido será invadido. Y ese hombre, el falso Mesías, se sentará allí para exigir adoración. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2 y 4, advirtió que este hombre se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios, tanto que se sentará en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios mismo. Esta será la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. A partir de ese momento, el anticristo desatará una persecución brutal contra el pueblo judío. Lo que comenzó como un pacto de paz, se convertirá en una cacería implacable. Jerusalén será sitiada, las naciones se unirán bajo su liderazgo para destruir por completo la ciudad santa. El profeta Zacarías, en el capítulo 14, versículo 2, describió con detalle este escenario aterrador: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas, las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Pero el resto del pueblo no será eliminado por completo. Imagina por un momento este cuadro: Israel, sin aliados, rodeado por ejércitos enemigos, con su pueblo atrapado y sin salida. Desde el punto de vista humano, todo parecerá perdido. Será un escenario de desesperación absoluta. Sin embargo, justo cuando la oscuridad sea más densa, Dios intervendrá. Será en ese instante, en ese punto límite de angustia y quebranto, cuando ocurra el milagro profético más extraordinario. En medio del sitio, en medio de la traición, los ojos del remanente fiel de Israel serán abiertos. Ya no verán a un político, ni a un libertador humano, ni a un rey terrenal. Verán al verdadero Mesías, verán a aquel a quien una vez rechazaron. El profeta Zacarías lo anunció con palabras conmovedoras en el capítulo 12, versículo 10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ese momento será como una herida que se abre en el corazón de toda la nación. No será solo un llanto por la guerra, ni por la destrucción de la ciudad. Será el llanto profundo del arrepentimiento, un lamento que dirá: rechazamos al santo, negamos al justo,
crucificamos al autor de la vida. Será un quebranto espiritual tan intenso que marcará el inicio de una transformación nacional. El endurecimiento que cubría sus corazones caerá como escamas. Lo que por siglos no pudieron ver, finalmente será revelado. Jesucristo es el Mesías, y en ese momento decisivo, cuando el pueblo esté llorando y clamando, el cielo se abrirá. Cristo regresará, pero esta vez, no como el siervo sufriente que vino en humildad para ser crucificado. Vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco, con los ejércitos celestiales detrás de él. Zacarías describe con precisión ese momento. En el capítulo 14, versículo 4, dice: en aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad, de oriente a occidente, formando un valle muy grande. Imagina la escena. El mismo lugar desde donde Jesús ascendió al cielo, será el lugar exacto donde pondrá sus pies al regresar, y cuando toque tierra, la creación reaccionará. El monte se partirá en dos, creando un valle de escape para los sobrevivientes de Jerusalén. Cristo descenderá para pelear por Israel, no como mediador, sino como guerrero. En ese día, los ejércitos del anticristo y las naciones reunidas contra Jerusalén serán derrotados. El líder inicuo, aquel que engañó al mundo y profanó el templo, será destruido con el soplo de la boca del Mesías. Ese instante marcará el fin del sitio de Jerusalén y el principio de una nueva era. Zacarías continúa diciendo en el capítulo 14, versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, Jehová será uno, y uno su nombre. Cuando Jesús sea entronizado en Jerusalén, Israel será restaurado espiritual, moral y nacionalmente. Lo que el pecado había quebrado, la gracia lo restaurará. El corazón endurecido será transformado. La rebelión será sustituida por fidelidad, y el remanente de Israel se convertirá en el pueblo más consagrado sobre la faz de la tierra. Pero esto no será solo para Israel, será el cumplimiento de todas las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Israel volverá a ser el centro espiritual del mundo, no por mérito humano, sino por la fidelidad de Dios a su pacto eterno. El profeta Isaías lo había anticipado en palabras que llenan de esperanza. Acontecerá en los últimos tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas naciones, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. En ese tiempo glorioso, ya no habrá guerras. Las naciones no levantarán espada unas contra otras. La corrupción y la injusticia desaparecerán. Desde Jerusalén, Cristo gobernará el mundo con justicia, y el pueblo de Israel cumplirá por fin su destino original, ser luz para todas las naciones. En ese tiempo glorioso, cuando el Mesías haya descendido y derrotado a sus enemigos, comenzará una nueva etapa para toda la humanidad. Jerusalén ya no será una ciudad sitiada ni un lugar de conflicto, sino el centro del gobierno divino en la tierra. Desde allí Cristo reinará con justicia y verdad, estableciendo un orden que el mundo jamás ha conocido. La corrupción, el engaño y la opresión dejarán de existir. Las naciones ya no necesitarán ejércitos, porque las guerras cesarán para siempre. Los profetas hablaron de ese día con palabras llenas de esperanza. Isaías escribió que los pueblos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en herramientas de cultivo. Ninguna nación volverá a levantar la espada contra otra, ni se entrenarán más para la guerra. Será una era de verdadera paz. Los desiertos florecerán como jardines, la tierra producirá frutos en abundancia, y la naturaleza misma será restaurada. El profeta Ezequiel tuvo visiones de ese tiempo y describió un río de agua viva que saldrá del templo del Señor en Jerusalén, trayendo vida a todo lo que toca. Los árboles crecerán a sus orillas, y darán fruto cada mes, y sus hojas servirán para la sanidad de las naciones. En aquel día, el nombre de Jerusalén será cambiado. Ezequiel reveló que la ciudad será llamada Jehová Sama, que significa el Señor está allí. Y así será, porque Dios habitará de forma visible en medio de su pueblo. No habrá más distancia entre el Creador y sus criaturas. El trono de Cristo estará en Jerusalén, y de allí saldrá sabiduría,
justicia y enseñanza para toda la humanidad. Israel, que durante siglos sufrió persecución, exilio y humillación, será restaurado plenamente. Ya no habrá idolatría, ni confusión espiritual, ni un corazón endurecido. Todo el pueblo reconocerá a Jesucristo como el verdadero Mesías, aquel a quien una vez rechazaron y ahora honrarán con gratitud. Será un tiempo de adoración sincera, de humildad y de consagración. Pero la restauración de Israel no será un acto aislado. También alcanzará a las naciones. Aquellos pueblos que sobrevivieron a los juicios y no siguieron al anticristo vendrán a Jerusalén para honrar al Rey. Cada año las naciones enviarán representantes para adorar a Cristo y celebrar la fiesta de los tabernáculos como un recordatorio de que Dios habita con su pueblo. El profeta Zacarías también anunció que aquellas naciones que se nieguen a reconocer al Señor durante ese tiempo recibirán juicio inmediato. La bendición y la justicia estarán tan entrelazadas que nada ni nadie podrá rebelarse contra el gobierno del Mesías sin enfrentar las consecuencias. Será un tiempo donde se cumplirá la promesa dada a Abraham desde el principio. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Israel, ahora transformado, se convertirá en el ejemplo viviente de lo que significa caminar en obediencia y comunión con Dios. Lo que antes fue motivo de división, ahora será motivo de unidad, porque todas las naciones aprenderán del Señor. En ese reino, incluso la naturaleza será distinta. Isaías habló de un mundo donde el lobo morará junto al cordero, el leopardo descansará junto al cabrito, y el niño pequeño podrá jugar sin peligro junto a la guarida de un león. No habrá más daño ni destrucción en todo el monte santo del Señor, porque la tierra estará llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Todo volverá a ser como en el principio, cuando la creación era perfecta y no existía el pecado. Cristo restaurará el orden original. La muerte y el dolor serán reducidos. Las personas vivirán largos años, y quienes mueran lo harán como un árbol viejo que ha cumplido su tiempo. El reino milenial será una demostración visible de lo que Dios siempre quiso para su creación: justicia, paz, vida y comunión con Él. Sin embargo, es importante entender que este reino no será el final absoluto. Será una etapa transitoria que mostrará la fidelidad de Dios y el cumplimiento literal de todas sus promesas. Después de esos 1000 años de paz y gobierno perfecto, las Escrituras revelan que habrá un último levantamiento del mal, un engaño final para probar a las naciones. Satanás, que habrá estado atado durante todo ese tiempo, será liberado por un breve periodo para engañar una vez más a aquellos que, aun habiendo visto la gloria del reino, no se sometieron de corazón. Será la última rebelión de la historia. Las naciones engañadas se reunirán para intentar atacar Jerusalén, pero esta vez no habrá batalla. Dios mismo descenderá fuego del cielo y consumirá a todos los rebeldes. Satanás será arrojado definitivamente al lago de fuego, junto con el anticristo y el falso profeta, para nunca más volver a engañar a nadie. Después de ese evento final, comenzará el juicio del gran trono blanco. Todos los muertos que rechazaron la gracia de Dios serán resucitados para recibir su sentencia. Los libros serán abiertos, y cada uno será juzgado según sus obras. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Pero para los que han confiado en Cristo, viene algo aún más glorioso. El apóstol Juan en Apocalipsis vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y vio la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo como una novia ataviada para su esposo. En esa ciudad no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo. Allí no habrá templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero serán su templo. No habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la iluminará, y el Cordero será su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de esa gloria, y los reyes de la tierra traerán su honor a ella. Ese será el destino final de los redimidos. Una eternidad con Dios, en un lugar donde no habrá más mal, ni más pecado, ni más engaño. Todo habrá sido restaurado, todo habrá sido hecho nuevo. Y así, lo que comenzó con la promesa de un pueblo elegido, y lo que pasó por siglos de dolor, rechazo y restauración, culminará en la victoria definitiva del plan de Dios. Israel será restaurado, las naciones serán redimidas, y Cristo será exaltado por siempre. Ahora profundicemos en algo esencial. ¿Por qué es tan importante la restauración de Israel dentro del plan de Dios? Muchos se preguntan por qué un pueblo tan pequeño,
ubicado en un territorio tan reducido, ha sido el centro de tantos conflictos, guerras y profecías a lo largo de la historia? La respuesta está en el pacto eterno que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Dios prometió a Abraham que haría de su descendencia una gran nación, que les daría una tierra específica y que a través de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa no fue temporal ni condicional. Fue un pacto eterno respaldado por la fidelidad del mismo Dios. Aunque Israel desobedeció en múltiples ocasiones, aunque fue llevado al exilio, dispersado entre las naciones y muchas veces rechazó al Señor, Él nunca anuló su pacto. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 11, explicó que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Aunque por un tiempo Israel ha estado endurecido espiritualmente, ese endurecimiento no es definitivo. Es solo hasta que se complete la plenitud de los gentiles. Y cuando ese tiempo llegue a su fin, Dios volverá a volcar su mirada sobre su pueblo elegido. A lo largo de la historia, hemos visto señales de esa restauración. Después de casi 2000 años de dispersión, en 1948 Israel volvió a ser reconocida como nación. Muchos vieron esto como el cumplimiento parcial de las profecías que anunciaban el regreso del pueblo judío a su tierra. Ciudades en ruinas fueron reconstruidas, el desierto comenzó a florecer, y la lengua hebrea, que estuvo casi muerta, fue restaurada como idioma nacional. Pero esta restauración física es solo el comienzo. La restauración espiritual todavía está por venir. Hoy gran parte del pueblo judío aún no reconoce a Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, la Biblia dice que llegará un momento en que sus ojos serán abiertos, y toda la nación lo verá y lo reconocerá. Ese será el clímax del plan divino. Mientras tanto, el escenario mundial sigue alineándose con lo que las Escrituras anunciaron. Vemos tensiones constantes en Medio Oriente, alianzas entre naciones que antes parecían imposibles, y un creciente rechazo global hacia Israel. Todo esto no es casualidad, es parte del panorama profético que se está preparando para los eventos finales. Pero no solo Israel está en el centro del plan de Dios, las naciones gentiles también están involucradas. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia, el periodo en que el Evangelio está siendo predicado a todas las naciones. Jesús dijo que este mensaje del reino sería anunciado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Cada vez que una persona de cualquier nación cree en Cristo, se está completando ese número profético conocido como la plenitud de los gentiles. Cuando ese número se complete, la iglesia será llevada con Cristo, y Dios volverá a tratar directamente con Israel como nación. Ese será el inicio del tiempo de la tribulación, un periodo de 7 años en que el mundo entero será probado, pero especialmente Israel. Allí se cumplirá lo que Jesús dijo: os veréis rodeados de ejércitos, y sabréis que ha llegado vuestra desolación. Sin embargo, aún en medio del juicio, la misericordia de Dios estará presente, porque el objetivo final no es destruir a Israel, sino traerlo de vuelta a su pacto original. Dios usará el fuego de la tribulación para purificar a su pueblo, y para que un remanente fiel salga transformado. Cuando ese remanente mire al Mesías que traspasaron, comenzará el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, y ese clamor abrirá las puertas para la venida gloriosa de Cristo. En ese momento, las promesas de los profetas se cumplirán una tras otra. Después de la derrota del Anticristo y el establecimiento del reino milenial, Israel será elevado como la nación principal sobre la tierra. Ya no será objeto de burla ni desprecio, sino ejemplo de santidad. Las naciones vendrán a aprender de Jerusalén, y de allí saldrá la instrucción de Dios para todo el mundo. Imagina por un instante ese tiempo. Personas de todos los continentes viajando a Jerusalén no para hacer turismo, sino para honrar al Rey. Familias enteras aprendiendo de la ley del Señor, cantando himnos de adoración en las calles de la ciudad santa. Niños jugando sin temor, ancianos caminando en paz, hombres y mujeres viviendo sin miedo a la violencia, sin odio, sin guerras. Todo lo que el pecado destruyó será restaurado. El dolor del pasado será reemplazado por una paz tan profunda que será difícil de imaginar. Y lo más extraordinario es que Cristo estará allí, visible, reinando con justicia. No habrá lugar para la corrupción, porque el juez perfecto gobernará directamente. En ese tiempo, los discípulos que siguieron a Jesús también reinarán con él.
Apocalipsis 20 dice que los que fueron fieles recibirán autoridad para gobernar. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Será una oportunidad para ver cómo habría sido el mundo si desde el principio la humanidad hubiese obedecido plenamente al Señor. Sin embargo, aun en ese reino perfecto, habrá quienes solo obedecerán externamente, pero no tendrán un corazón transformado. Por eso al final del milenio, Dios permitirá una última prueba liberando a Satanás por un breve tiempo. Ese engaño final mostrará quiénes realmente aman a Dios y quiénes solo se sometían por conveniencia. Esa última rebelión será sofocada rápidamente, y entonces vendrá el juicio final, el gran trono blanco. Allí no habrá excusas. Cada ser humano que rechazó la gracia será confrontado con la verdad de sus obras. Los libros serán abiertos, y nadie podrá escapar de la justicia divina. Después de ese juicio, comenzará la verdadera eternidad. Ya no habrá más dolor, ni muerte ni llanto. Dios hará nuevas todas las cosas. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, resplandeciente como una novia para su esposo. Allí no habrá noche, porque el Señor mismo será la luz eterna. Y así terminará la historia humana tal como la conocemos. Todo habrá llegado a su plenitud, Israel restaurado, las naciones redimidas, Satanás derrotado y Cristo reinando para siempre. Este relato no es una leyenda ni un mito, es la promesa segura de aquel que no puede mentir. Cada palabra de los profetas, cada visión de los apóstoles y cada enseñanza de Jesús apunta hacia este futuro glorioso. Por eso cuando miramos los acontecimientos actuales, no debemos temer, sino mantener la esperanza viva. Porque lo que para el mundo parece caos, para Dios es el cumplimiento exacto de su plan. Nada se le escapa, nada queda al azar. Todo se mueve hacia ese día cuando el Mesías será exaltado sobre toda la tierra. Así que mientras esperamos, debemos mantenernos firmes en la fe, compartiendo el mensaje de salvación y viviendo con la certeza de que el mejor capítulo aún está por escribirse, porque el final de la historia es Cristo reinando, restaurando y haciendo nuevas todas las cosas. Para entender mejor la magnitud de lo que estamos hablando, debemos mirar hacia atrás, al inicio de la historia de Israel y ver cómo cada paso de su trayectoria ha estado marcado por la mano de Dios. Desde Abraham llamado de Ur de los Caldeos, para formar una nación que sería diferente a todas las demás, hasta Moisés guiando a ese pueblo esclavizado en Egipto hacia la libertad, todo ha sido una muestra de la fidelidad divina. Israel no fue escogido por ser numeroso ni poderoso, sino por amor y por un propósito. Deuteronomio 7 lo deja claro: Dios los eligió porque quiso amarlos y cumplir el juramento que hizo a sus padres. Esa elección no era para orgullo, sino para misión. Israel debía ser luz para las naciones, un ejemplo de lo que significa caminar en pacto con el Creador. Sin embargo, muchas veces fallaron. Se rebelaron en el desierto, se inclinaron ante dioses falsos en Canaán, rechazaron a los profetas que Dios les enviaba, y finalmente rechazaron al mismo Hijo de Dios cuando vino en carne. Por eso fueron dispersados, llevados al exilio en Babilonia, y siglos después esparcidos por todas las naciones. Pero a pesar de su infidelidad, Dios permaneció fiel. En cada etapa de su historia, levantó un remanente. Hubo siempre hombres y mujeres que no doblaron sus rodillas ante los ídolos, que se mantuvieron firmes en la esperanza de las promesas, y esa fidelidad del Señor se manifestará de forma plena en los tiempos finales, cuando Él mismo intervenga para restaurarlos completamente. Lo más impactante es ver cómo los profetas, separados por siglos, describieron con exactitud lo que iba a suceder. Isaías habló de un Mesías sufriente que sería despreciado y herido por nuestras rebeliones. Miqueas anunció que nacería en Belén. Zacarías profetizó que sería traicionado por 30 piezas de plata. Y todos esos detalles se cumplieron literalmente en Jesús. Del mismo modo, las profecías que aún no se han cumplido también se realizarán al pie de la letra. Así como las predicciones sobre la primera venida del Mesías fueron exactas, también lo serán las que hablan de su segunda venida, su reinado en Jerusalén y la restauración de Israel. Esto nos enseña algo poderoso. Dios no olvida ninguna palabra que ha pronunciado. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá, aunque pasen miles de años. Y si es fiel con Israel, también lo es contigo. Si Él guarda su pacto con una nación que muchas veces lo rechazó,
cuánto más no cumplirá lo que ha dicho a cada creyente que ha puesto su confianza en él. Además, entender el destino de Israel nos ayuda a ver el panorama completo de la historia. No estamos viviendo tiempos aleatorios. La humanidad no está a la deriva. Todo sigue un plan divino que se dirige hacia un propósito final. Cada guerra, cada alianza, cada cambio político en Medio Oriente tiene un lugar en el rompecabezas profético. Por ejemplo, hoy vemos cómo naciones que antes eran enemigas comienzan a hacer tratados de paz con Israel. Vemos también un creciente movimiento para reconstruir el templo en Jerusalén, algo que parecía impensable hace solo unas décadas. Estos acontecimientos son como piezas que se están alineando para el cumplimiento de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Incluso la tecnología y los avances actuales juegan un papel en este escenario. Apocalipsis dice que todo ojo verá la venida del Hijo del Hombre. Hace siglos, esto parecía imposible. Hoy, con la transmisión global y la comunicación instantánea, sabemos que el mundo entero puede ver un mismo evento en tiempo real. También observamos el aumento de la persecución contra el pueblo judío y contra los cristianos. Jesús dijo que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. Vemos cómo la fe es ridiculizada, cómo los valores bíblicos son cada vez más rechazados, y cómo el mundo avanza hacia una mentalidad globalista que busca unificar culturas, economías y religiones bajo un solo sistema. Todo esto encaja con lo que las Escrituras revelan sobre la preparación para el gobierno del Anticristo. Por eso hablar de la restauración de Israel no es solo estudiar historia o profecía, es entender en qué momento del reloj profético de Dios estamos. Es como mirar un mapa que nos muestra cuán cerca estamos del final de esta era y del inicio del reino eterno. Y aquí surge una pregunta crucial: ¿cómo debemos vivir sabiendo estas cosas? La respuesta está en las palabras de Jesús: velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora. No podemos quedarnos indiferentes. Este conocimiento no es para alimentar curiosidad, sino para impulsar una vida de santidad, obediencia y evangelismo. Debemos estar listos, como las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas encendidas esperando al esposo. Debemos ser fieles en lo poco, confiando en que el Señor vendrá en el momento perfecto. Y mientras esperamos, debemos compartir el mensaje de salvación con quienes aún no conocen a Cristo, porque el tiempo de la gracia no será eterno. Cuando reflexionamos en el futuro de Israel, vemos un espejo de la misericordia de Dios. Él no desecha a su pueblo, aunque haya sido infiel. Lo disciplina, sí, pero para restaurarlo. Y de la misma manera, Dios trata con cada uno de nosotros. Si hemos fallado, si nos hemos alejado, Él siempre deja abierta la puerta del arrepentimiento y la restauración. La historia de Israel es, en esencia, una historia de redención. Es el relato de un Dios que no se rinde con sus promesas y que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para salvar a su pueblo. Y ese mismo amor está disponible hoy para todos los que crean en Jesús. Así que mientras esperamos que se cumpla todo lo que hemos visto en las profecías, vivamos con esperanza, no con miedo, sino con expectativa. Porque el final de esta historia no es destrucción, sino victoria. No es caos eterno, sino paz sin fin. No es un mundo perdido, sino una creación renovada. Y en el centro de todo estará Cristo, reinando por los siglos de los siglos. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo comenzó en Él, y todo terminará en Él. Y nosotros, su pueblo redimido, estaremos con Él para siempre. Para cerrar este recorrido profético, es importante mirar el mensaje central que une todo lo que hemos hablado: la fidelidad inquebrantable de Dios. Desde el primer pacto con Abraham hasta las promesas del Apocalipsis, todo apunta a un mismo propósito: restaurar lo que el pecado rompió y revelar al mundo que Jesucristo es el Señor de la historia. Cuando observamos la historia de Israel, vemos un reflejo de la humanidad entera. Es el ejemplo de un pueblo que recibió la revelación divina, pero que muchas veces eligió su propio camino, y aún así Dios nunca los abandonó. De igual forma, cada uno de nosotros, como individuos, hemos fallado muchas veces, pero el amor de Dios persiste. La restauración de Israel es la demostración final de que lo que Dios promete, lo cumple. No importa cuántos años pasen, no importa cuán imposible parezca desde la perspectiva humana. Si Él dijo que un día Jerusalén sería el centro del reinado del Mesías,
así será. Si dijo que derramaría un espíritu de gracia y súplica sobre su pueblo, lo hará. Si prometió que habrá un tiempo donde no habrá más dolor ni lágrimas, podemos estar seguros de que se cumplirá. Esto nos lleva a una reflexión personal. Si vemos que las profecías para toda una nación se cumplen con exactitud, ¿por qué dudar de las promesas que Él ha hecho para tu vida? Si Él puede restaurar a Israel después de siglos de dispersión, también puede restaurarte a ti, sin importar lo lejos que sientas que has caído. Por eso este mensaje no es solo sobre el futuro de una nación, sino también sobre tu propia relación con Dios. Hoy aún vivimos en el tiempo de la gracia, donde cualquiera que invoca el nombre del Señor puede ser salvo. La puerta todavía está abierta, pero un día se cerrará, así como ocurrió con el arca de Noé antes del diluvio. Jesús dijo que vendría como ladrón en la noche, en un momento inesperado para muchos, pero para los que velan, para los que están atentos, no será sorpresa. Por eso la Biblia nos llama a estar preparados, no con temor, sino con gozo, sabiendo que el regreso del Señor es nuestra esperanza bendita. Cuando Cristo regrese, no solo restaurará a Israel, sino que también renovará toda la creación. El Apocalipsis describe un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más muerte ni lamento. La nueva Jerusalén descenderá, adornada como una novia para su esposo, y Dios habitará con su pueblo para siempre. Ese será el verdadero cumplimiento de todas las promesas, la humanidad reconciliada con su Creador, viviendo en paz eterna. Y allí no habrá distinción entre judíos y gentiles, porque todos seremos uno en Cristo. La gran familia de redimidos adorará juntos al Rey, proclamando por los siglos de los siglos: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que mientras esperamos ese glorioso día, mantengamos nuestra mirada fija en Jesús. No nos distraigamos con los temores de este mundo, ni con las incertidumbres de la política o las crisis. Todo eso es pasajero. Lo eterno es Cristo. Recuerda que aunque el mundo parezca lleno de caos, nada está fuera del control de Dios. Cada noticia, cada conflicto, cada evento mundial está cumpliendo un papel en su plan. Y aunque parezca que las tinieblas aumentan, la luz del Evangelio sigue brillando para todo aquel que cree. Este es el tiempo para afirmar nuestra fe, para acercarnos más a Dios, para compartir este mensaje con quienes aún no lo conocen. Porque el mayor deseo del corazón de Dios no es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El futuro de Israel nos muestra que no hay caso perdido para Dios. Si Él puede levantar a una nación caída, también puede levantar tu vida. Si Él puede traer esperanza a un pueblo que parecía sin futuro, también puede traer esperanza a cualquier corazón roto. Así llegamos al final de este mensaje, recordando que todo terminará en victoria para aquellos que han confiado en el Señor. Israel será restaurado, las profecías se cumplirán, el anticristo será derrotado, y Cristo reinará para siempre. ¿Y tú? ¿Estarás listo para ese día? ¿Estás preparado para mirar al Rey cara a cara? Hoy es el momento de reconciliarte con Él, de abrir tu corazón y permitir que su gracia transforme tu vida. No olvides que el Dios que cumple sus promesas para las naciones, también es fiel para cumplirlas contigo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Que este mensaje te inspire a vivir con esperanza, con fe firme y con los ojos puestos en el futuro glorioso que nos espera. Porque no importa cuán oscuro parezca el presente, el final está escrito, y el final es Cristo reinando en gloria. Que la paz del Señor llene tu corazón, y que su palabra siga siendo lámpara para tus pies. Y mientras esperamos su venida, sigamos firmes, compartiendo este mensaje de salvación y esperanza hasta que Él regrese. Amén.